Supongamos que alfa y beta son las raíces de x al cuadrado más 8x menos 4 es igual a 0, encuentre 2 divididos por alfa más 2 divididos por beta. Determinaremos el valor de esta suma usando la fórmula de Vieta para ecuaciones cuadráticas, que establece que si alfa y beta son las raíces de ax al cuadrado más bx más c igual a 0, entonces la suma de las raíces, alfa más beta, es igual a b negativo dividido por a, y el producto de las raíces, alfa por beta, es igual a c dividido por a. Observe que para nuestra ecuación dada a es igual a 1, b es igual a 8 y c es igual a 4 negativos. Lo que significa alfa más beta debe ser igual, nuevamente, b negativo dividido por a es negativo 8 dividido por 1, lo que equivale a 8 negativo. Entonces sabemos que alfa más beta es igual a 8 negativo. Y alfa veces beta es igual a c dividido por a, que es negativo 4 dividido por 1, y por lo tanto alfa multiplicado por beta es igual a negativo 4. Una cosa más que quiero señalar, si tenemos una ecuación cuadrática en esta forma aquí donde el coeficiente principal es 1, se puede determinar la suma s de las raíces. Tomando el opuesto del coeficiente de x, observe cómo el opuesto del coeficiente de x es negativo 8, lo que nos da la suma, y el producto de las raíces, p, se puede encontrar usando el término constante. En la ecuación observe cómo aquí el término constante es negativo 4, lo que nos da el producto de las raíces, pero esto solo funciona cuando el coeficiente principal es 1. Y ahora determinemos el valor de 2 dividido por alfa más 2 dividido por beta. Para determinar el valor de la suma, tendremos que sumar estas dos fracciones, obteniendo primero un denominador común. El mínimo común denominador es el producto de los dos denominadores, y por lo tanto, para la primera fracción, multiplicamos el numerador y el denominador por beta. Multiplicamos el numerador y el denominador de la segunda fracción por alfa. Observe que ahora tenemos un denominador común de alfa por beta. Y observe cómo el numerador es 2 beta más 2 alfa. Factoricemos los dos del numerador, lo que nos da 2 veces la cantidad beta más alfa, pero escribamos eso como alfa más beta. Y esto todavía está sobre alfa veces beta. Bueno, sabemos que alfa más beta es igual a 8 negativos, y alfa por beta es igual a 4 negativos, por lo que ahora podemos evaluar esta expresión. Tenemos 2 veces alfa más beta es negativo 8 dividido por alfa veces beta, que es negativo 4. Simplificando tenemos negativo 16 dividido por negativo 4, que es igual a positivo 4. Y ahora sabemos que la suma divisional 2 dividida por alfa más 2 dividida por beta es 4 positiva. Espero que hayas encontrado esto útil.